Un olivo, fruto, injertos y un anticristo. En esta bella alegoría del olivo, Jacob nos muestra cómo a través del tiempo Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Es paciente cuando poda nuestras imperfecciones, es constante al poder nutrirnos con lo necesario en nuestras vidas y también nos manda a sus obreros para que a ver si podemos dar un buen fruto de vez en cuando, ¿no? Todas estas son muestras de los atributos cristianos que debemos nosotros de emular en nuestra vida. Bienvenidos a este episodio número 15 ya. El Señor trabaja con nosotros de Jacob. Es la parte final del libro de Jacob y tiene una alegoría que tiene el récord por ser el capítulo más largo del libro de Mormón. Así es, y me encanta que en el capítulo 5 del libro de Jacob, Jacob precisamente nos presenta a un profeta del cual nunca habíamos sabido de él y si mal no recuerdo no volvemos a aprender de él, pero esta alegoría no es de la autoría de Jacob. Uh-huh. Platicábamos tras bambalinas que en la región en donde vivían los nefitas no se daban los olivos. A lo mejor el único nefita vivo que había visto un olivo, y quién sabe, fue Jacob. Y de chamaco tal vez. Y de jovencito. Entonces, sin embargo, ellos traían escrituras y entonces les dice, ¿no recuerdan que no han leído al profeta Zenós lo que habló de esta alegoría? Y se me hace que la razón que sea el capítulo más largo está muy bien justificado. Es una alegoría hermosa que nos cuenta la historia del pueblo de Israel, no solamente de los judíos, pero también el pueblo de Israel con todos aquellos que aceptan el evangelio de Jesucristo desde el comienzo, el presente de ellos, nuestro presente y también nuestro futuro. Y la alegoría se puede resumir, Eduardo, en algunos puntos muy concisos. El primero de ellos es el árbol del olivo empieza a secarse. Uh-huh. Y una de las muchas ocasiones en que el pueblo de Israel cae en la apostasía. Hace esta semejanza de cómo el alejarnos de la verdad nos puede ir secando espiritualmente. Vamos perdiendo follaje, vamos perdiendo ese toque. Me ha tocado muchas veces ver personas que se alejan de la iglesia y saludarlos y no se ven iguales. Se ven diferentes. El espíritu hace que brillen los ojos, que haya una sonrisa especial. Y el pueblo judío, o el pueblo de Israel, mejor dicho, cuando empieza a alejarse del Señor, de alguna manera su espíritu se empieza a secar como un olivo. Punto número dos, como resumen, es que el Señor de la viña trata de salvar al árbol de muchas maneras. ¿Cuántas cosas no hace el Señor por nosotros? ¿Cuántos milagros, cuántas oportunidades nos da para que nosotros regresemos nuevamente con Él? Se obtiene fruto bueno y fruto malo. En este afán de salvar al árbol, pues abonas todo, podas todo y de repente no te salen buenos frutos, pero el fruto bueno que sale te da felicidad. A pesar de los injertos, el árbol solo da frutos malos, la gran apostasía. Desde que muere el último apóstol hasta que regresa nuevamente la restauración con José Smith en 1820. Sí, y algo muy importante que hay que tomar en cuenta aquí. Tú mencionaste el aspecto de la apostasía y hay que recordar que la apostasía no es solamente cuando uno deja de hacer las cosas buenas, es una rebelión a sabiendas. Y a mí me ha gustado una frase que he escuchado que dice que el Señor es paciente con el que sea imperfecto, pero es más duro con el que es rebelde, ¿no? O sea, cuando tú eres imperfecto, pues pueden ser cosas de tu personalidad o tus circunstancias, pero cuando tú eres rebelde, tú sabes, tú estás viendo el sol y dices que es de noche, ¿no? Entonces, ese es el problema que había aquí. Y bueno, en este aspecto de los injertos, te comentaba la otra vez, Adrián, mi papá es ingeniero agrónomo y a él le tocó, nosotros estamos en la región norte de México, en Sonora, y aquí se da el olivo.
Yo me acuerdo en la primaria, ahí había un olivo que nos sentábamos a comer papitas, ¿no? En el recreo. Entonces, para nosotros es algo bien sencillo, bien cotidiano. Y él me comentaba precisamente esta cuestión del injerto, ¿no? Que es, yo le digo, ¿para qué le pones un injerto? Pues si tienes el árbol. Y él dice que el injerto le da vigor al árbol, lo renueva, ¿no? Y me comentaba curiosamente que él aprendió muchas cosas en su carrera con esta alegoría. Sí son ciertas, dice, muchas, casi todo lo que viene ahí, dices, queda muy bien. Y bueno, entonces después de que el Señor hace estos injertos para tratar de que el árbol siga, vemos ahí que él dice, pues este árbol ya no me da, vamos a talarlo. Y entonces, pero decide hacer un último esfuerzo, vamos a tratar de salvarlo. Y esto es muy similar a lo que es el recogimiento de Israel hoy en día, ¿no? Que como recordamos, dijo el presidente Nelson, cada vez que hacemos algo para que alguien haga un convenio, de este o del otro lado del velo, es recoger Israel, ¿no? Y después el árbol empieza a dar buen fruto, y ese es un símbolo de lo que es el milenio, ¿no? Y por último, empieza a dar solamente fruto silvestre, y el destino del árbol es ser quemado, que es el equivalente al fin del mundo. Ya termina la película ahora sí. Eduardo, ¿cuántas veces nosotros somos como el árbol y necesitamos esos injertos? Necesitamos que el Señor nos ponga a alguien o algo para revitalizar nuestra fe, para poder seguir adelante con firmeza. ¿Y cuántas veces nosotros somos el injerto que llega a algún barrio o recibes algún llamamiento o simplemente te haces amigo de alguien y esa persona revitaliza? Creo que todos en algún momento de nuestra vida o somos el árbol o somos el injerto. Y qué padre poder ser siempre el injerto, ¿no? Estar preparados espiritualmente para darle fuerza a una organización, ¿por qué no? En el trabajo, a una amistad. Entonces, creo que esta alegoría puede servirnos como inspiración para saber en qué punto de tu vida estás. Si eres un árbol de olivo que necesita fuerza externa y buscarle y pedirle, ¿por qué no? Se vale que en nuestras oraciones nos arrodillemos y pidamos por ayuda. Pidamos de algún injerto de alguna manera para poder agarrar esas fuerzas que necesitamos, pero también estar dispuestos a pagar el precio por ser el que brinda esas fuerzas. Y también, aunado a lo que dices, ser los obreros de la viña, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro que cada vez que el Señor nos llama, estamos trabajando mano a mano, hombro a hombro con Él, ¿no? Nosotros somos los obreros también que, como dices tú, podemos tal vez llevar ese nutriente, ese injerto que pueda ayudar a alguien, pero en el ínter nosotros también vamos desarrollando al nosotros ser obreros, nosotros desarrollamos una mejor relación con el Señor de la viña. Lo conocemos, estamos con Él, aprendemos si tú te fijas en esta alegoría, Él les dice, no, vamos a hacer esto, y oye, ¿por qué esto? Tú haz lo que yo te diga, dice, no, es por acá. Entonces, el de alguna manera servir un llamamiento nos ayuda a conocer al Señor de la viña y aprender de su ejemplo. Bueno, y hablando del Señor de la viña, Eduardo, ¿qué enseñanza de Cristo o qué nos enseña de Cristo esta alegoría? A mí lo que más me gustó es el propósito de este podcast, como les decimos, es poder aterrizar a los principios básicos, y precisamente esta alegoría nos enseña, entre otras cosas, que ese es el enfoque que Cristo tiene con las personas. Y una de las enseñanzas en las que se puede parecer es los esfuerzos que Cristo hace por traer de vuelta a esa persona que tal vez se ha alejado. Yo creo que a lo mejor nosotros, si fuéramos el Señor de la viña, pues ya hubiéramos tirado el árbol y mejor planto otra cosa, ¿no? Pero me encanta a mí ver cómo se aflige, ¿no? Cuando dice él, ¿qué más puedo hacer por este árbol? Me aflige perderlo. Y yo siempre he sentido eso de parte de, que esa es la actitud que tiene Jesucristo,
¿qué más puedo hacer por Eduardo que a lo mejor no entiende, ¿no? O está batallando? Y entonces yo creo que ahí, Adrián, me podría atrever a decir que también el injerto podría ser una prueba, ¿no? A veces una prueba difícil nos ayuda a acercarnos a él. Entonces, ¿qué podremos aprenderle también como padres, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi hijo si a lo mejor mi hijo está como ese árbol que no está dando fruto silvestre, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi pareja, tal vez? O como mencionabas tú ahorita, ¿no? En la organización que yo esté. Y yo creo que al final el éxito, a la diferencia con las personas, es de que nosotros no podemos controlar qué van a hacer, ¿no? Al final, si ellos deciden dar fruto o no. Nuestro éxito va a ser el poder cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Lo que decía Jacob antes, ¿no? El recibir el llamado del Señor y pues hacer lo mejor posible, y con eso el Señor nos tendrá justificados, ¿no? Para que nuestros vestidos estén blanqueados, decía Jacob en la clase anterior. Y precisamente lo que tú dices me llama mucho la atención. Dice, en versículo 38, dice: y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: descendamos a los parajes más bajos de la viña y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. Y aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña, y también el fruto de las ramas naturales se había corrompido, el primero y el segundo y el último. Y entonces decías ahorita cuál es nuestra función como padres, o cuál es nuestro éxito como padres. Muchas veces medimos estas dos situaciones en el comportamiento de los demás, o en la espiritualidad, o si nuestros hijos van a la misión o van al templo, se casan en el templo. Pero realmente debemos de medir esos resultados en las veces que nosotros hicimos el esfuerzo, que no dijimos, no, este hijo ya para qué le sigo si ya demostró que no. No debemos de cansarnos de tratar de salvar la viña, ¿no? Entonces, imagínate la frustración entonces que hubiera sentido el Señor de la viña o Jesucristo a través de las apostasías que han pasado. Qué fácil hubiera sido pues dejar a la humanidad volando, ¿no? Pero creo que debemos de imitar esa continuidad que nos da, esa esfuerzo constante sin cansarnos, ¿no? Entonces, creo que esta alegoría, en el papel que nos pongamos, puede enseñarnos muchas cosas. Sí, tiene muchas aplicaciones, y eso es algo que me gusta que tú has comentado, Adrián, en estos episodios, que las escrituras tienen una aplicación según en qué etapa de tu vida estés, y la alegoría del olivo queda también igual, ¿no? ¿En qué rol estoy ahorita? ¿En qué parte? Pero al final creo yo que en donde todos los puntos pueden tener una convergencia es que siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza en que podemos volver a dar fruto. Yo digo que eso es algo que no debemos de perder de vista jamás, como decía la Escritura en Tercer Nefi, porque no sabemos cuándo, ¿no? O sea, nunca te canses porque no sabes cuándo vayan a poder volver y yo los sane, dicen. Al final del día estaremos en una de las cestas, porque también somos el fruto, somos el resultado de esta viña. Y dice el versículo 77 versículos, dice: y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno lo preservaré para mí, y lo malo lo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. ¿En qué cesto queremos estar, Eduardo? Nos estamos preocupando por hacer las cosas correctas, nos estamos preocupando por ser ese fruto resultado de los mandamientos, de tantas obras, de tanta infraestructura que la iglesia tiene, de tantos milagros y maravillas, o solamente nos dejamos influenciar por lo negativo. Uno de los grandes desafíos de la vida es aceptar a Cristo por ser quien es, el Salvador resucitado del mundo, nuestro Redentor, nuestro Señor
y Maestro, nuestro abogado ante el Padre. Cuando Él es el cimiento de todo lo que hacemos y somos, evitamos la ceguera teológica que resulta por traspasar lo señalado y cosechamos las gloriosas bendiciones que Él nos ha prometido. Quentin L. Cook. Así es. Y bueno, más adelante, fíjate que se me hace bien curioso este libro de Jacob, porque en el capítulo 6 empieza a hacer su despedida, ¿no? Y empieza a dar sus últimos consejos. Y de hecho, me gusta al final del capítulo 6, dice algo bien curioso. Dice, sed prudentes. ¿Qué más puedo decir? Como diciendo, pues ya, vamos a resumir todo en esto, ¿no? Y entonces dice, me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver y amén, ¿no? O sea, como varios se despiden igual, pero de repente tenemos otro capítulo más, que es el capítulo 7. ¿Por qué? Es una historia muy padre el capítulo 7. Por fin llegan más malos aparte de Lamán y Lemuel. Bueno, no malos pues, pero personas tratando de desviar al pueblo. Ya conocemos de memoria a Lamán y Lemuel, cómo rezongaban, cómo hicieron, se quedaron con la tierra de los nefitas y los nefitas se fueron. Y entonces después de que el pueblo crece, después de que están en iniquidades, pero las iniquidades que tuvieron en la clase pasada eran por cuestión de ellos mismos. Uh-huh. Entonces aquí llega alguien que no era nefita, no era lamanita. Llega, dice la historia, que llegó una persona llamado Sherem. ¿Okay? Y entonces Sherem, yo me lo imagino así como una persona muy agradable, muy coloquial, muy buena onda. Con muchos likes, ¿no? Una persona popular entre el pueblo, ¿okay? Que si hubiera sido en nuestros días, subía algo en las redes y todo el mundo le ponía ahí corazoncitos, ¿no? Entonces, de hecho, menciona las escrituras que Sherem iba en el pueblo, iba predicando y que se ganó el corazón de muchos. Uh-huh. ¿Okay? Y entonces lo invitaban a la carne asada. Lo invitaba, hacía muy buen networking. Uh-huh. ¿Okay? Muy bien. Platicaba con algunas personas. Los razonamientos que daban hasta cierto punto sonaban lógicos. Nuevamente, él no enseñaba que no existía, que la ley estaba mal. Él no enseñaba lo opuesto a lo que los nefitas conocían. Al contrario, les decía mucho de lo que ellos creían y después lo suavizaba. ¿Okay? Entonces, decía Sherem que él declaraba que no habría ningún Cristo y que la ley de Moisés era la vía correcta. ¿Y qué es lo que había explicado Jacob en la clase pasada, Eduardo? Pues que obedecían la ley de Moisés, pero porque sabían que apuntaba a Cristo, ¿no? O sea, todos los profetas sabían que la ley de Moisés apuntaba hacia él, ¿no? Uh-huh. No era el fin mismo, ¿no? Me imagino yo algo así como si alguien viniera hoy en nuestros días y nos dijeran, sí, hay que pagar la ley del diezmo, pero no porque vayamos a vivir la ley de consagración. Que hay que pagar la ley del diezmo porque pues hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, o hay que construir más capillas. Pero no crean ustedes que se tienen que consagrar, porque lo que tienen, ustedes se lo ganaron. Entonces sabemos que la ley del diezmo, además de las muchas bendiciones que nos da, es una preparación para una ley superior. Y entonces Sherem trataba de quitarle la razón de ser a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue una ley de preparación para conocer a Cristo. Y mencionábamos también que el pueblo nefita era un pueblo muy avanzado espiritualmente, porque ellos a 500 o 400 años de la venida de Cristo ya hablaban de Él y ya testificaban de Él. Entonces, hay personas, Eduardo, como Sherem hoy en día, que nos cuentan verdades a medias. Mira, hay algo que cualquiera de ustedes ha visto y hay personas que están opuestas completamente al concepto del evangelio y son muy claros, ¿no? El problema que yo veo es cuando incluso dentro
de nuestras mismas filas, ¿no? Tú puedes encontrar a personas que mezclan mentiras con las escrituras, que dan esas verdades a medias, como dices tú. Y eso es un poquito más difícil de detectar porque ahí están todos los domingos, ¿no? Incluso a veces están activos y como dices tú, apoyan ciertas cosas. Pero yo veo hoy en día que hay varios sherems en ese aspecto de que, por ejemplo, hay una pregunta que me gusta mucho en la entrevista para la recomendación del templo. Llevo 6 años y todavía no me la sé de memoria, así que la voy a leer. Dice, apoya o promueve enseñanzas, prácticas o doctrinas que sean contrarias a las de la iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde yo creo que tú lo puedes ver a veces en clases, en comentarios, en publicaciones. Queremos ser parte del mundo y a la vez estar en Sion. Un pie, ¿cómo dicen? Un pie en Sion y otro pie en Babilonia. En Babilonia. ¿No? Decía Elder Maxwell, más bonito, ¿no? Una casa en Sion y un ranchito ahí en Babilonia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un tema que es muy fuerte, sobre todo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Con la atracción del mismo sexo. Hay personas que van a decir, bueno, es que el amor es el amor, ¿no? Y dices tú, pues sí es cierto, ¿no? Pero la ley de castidad, que es lo que vimos el episodio pasado, nos deja muy claro y muy sencillo qué es lo que el Señor nos dice y por qué. Entonces tú ves a personas que defienden estas posturas dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces el problema que hay aquí es son personas que pueden hacer argumentos que suenan muy bien, suenan muy convincentes, ¿no? Pero yo creo que cuando nos ponemos a desmenuzar lo que se dice, te vas a dar cuenta, Adrián, que lo más básico está perdido. Por ejemplo, en el caso de Sherem, él dice que él iba a declararles que no había ningún Cristo. De hecho, él todavía dice más adelante que se pervierte la vía correcta de Dios, dice, y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta. Convierten la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices que vendrá, y te declaro que eso es una blasfemia, dice, porque nadie puede declarar lo que está por venir. Entonces, ¿cómo es que alguien tan instruido no pueda reconocer el principio más básico del evangelio, que es la fe en Cristo? Lo que me llama mucho la atención es que Sherem no solamente iba predicando entre los del pueblo. En el versículo 6 dice, hermano Jacob. O sea, no reconocía al Cristo, no reconocía tampoco a nuestro Padre, y sin embargo le llamaba hermano, ¿no? Uh-huh. Entonces, hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad de hablar contigo, porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el evangelio o la doctrina de Cristo. Una verdad. Ahora sigue la mentira. Y has desviado a muchos de los de este pueblo, de manera que pervierten la vía correcta de Dios. Entonces vemos este patrón. Algo que me llama mucho la atención, Eduardo, y puede ser una de las maneras de identificar cuando una persona está enseñando algo diferente a lo de Cristo, es que después de la verdad que enseñan, nos invita a que nosotros no hagamos nada. Nada de lo que aprendemos que es lo correcto. Que deberíamos, ¿no? Porque pues si no existe un Cristo, entonces no hay la necesidad de esforzarse por guardar los mandamientos. Entonces no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de pagar el diezmo. Nos invita a no movernos. Y una iglesia que nos invite a no hacer las cosas activamente, pues no es algo que venga de Dios. Uh-huh. ¿Okay? Y buscando un poquito cómo poder compartir algunos consejos prácticos, dimos con un discurso que se dio en la Conferencia General en 1981 por el elder Carlos E. Asay. Y él da 10 puntos de cómo podemos responder ante los designios maliciosos que pretenden robarnos nuestra fe. Que yo creo que vale la pena rescatarlos 43 años después, esos consejos, porque hoy en día podemos encontrar mucha información en redes sociales de muchos cherems
que tratan de ayudarnos a darnos cuenta, por decirlo de alguna manera, del error en el que estamos. Y fíjate, perdón, antes de que entremos ahí, me llama la atención que él es catalogado como un anticristo. Y casi siempre cuando escuchamos la palabra anticristo, te imaginas un niño que nació el día 6 del mes 6 del año 1966 y que nació con una marca o cosas así, ¿no? Pero ojalá fuera así. Pero la verdad es de que es mucho más sutil el asunto y es básicamente todo aquello que niega a Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, creo que estos puntos que mencionas del Elder Asayas, ¿no? Nada más perdón. Ajá. Sí, cuando decimos anticristo nos imaginamos con los ojos torcidos Sí, y con los ándale. cuernitos. ¿Y cómo era Sherem? Dice, un hombre instruido que tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Era un extranjero que hablaba como los mismos nefitas de una manera perfecta y hablaba con mucha lisonja y con mucha elocuencia. No, pues puedes oírlo todo el día y estás encantado, ¿no? Perdón por interrumpirte. Sí, nomás lo que quería comentar es eso, ¿no? Entonces, creo que estos puntos nos ayudan bastante, como dices tú, a poder identificar y qué hacer, porque esa es una pregunta que a veces viene, ¿no? ¿Qué hago cuando alguien cuestiona lo que yo creo? Uh-huh. Y vamos a ver, por ejemplo, el primero es, me gusta lo que dice, evite a aquellos que quieran derribar su fe, hay que evitar a los asesinos de la fe. También nosotros debemos permanecer en lugares santos, no solamente habla físicamente, ¿no? ¿Qué hago yo con mi tiempo? ¿Con qué personas me rodeo? Esto no quiere decir que uno solamente va a hablar con puras personas que piensen igual que uno, pero ¿qué es tu día a día o qué es lo que tú obtienes todos los días? Tu influencia, eso va a determinar también. Claro, mira, fíjate que hay algo muy, muy interesante en las redes sociales. Los algoritmos que hacen que te muestren material al que tú eres afín, no distingue si te va a presentar cosas buenas o malas, hablando de la iglesia específicamente. Uh-huh. El algoritmo detecta santo de los últimos días y por ahí de repente te puede salir información que no es correcta. Ok, entonces ahora sí que, como dice el dicho, muchas veces la curiosidad mató al gato. Que entonces es importante, como tú dices, y como dice el punto número 1, evitar aquellas cosas que van a derribar nuestra fe. Y esto no significa encerrarnos en un mundo, en un cuadrito y no salir de él, ¿verdad? Pero sí significa obtener información de las fuentes adecuadas. Fíjate, me acordé hay una autoridad general que él se lo dio en BYU, de BYU Speeches, y él comentaba que una de sus asignaciones es leer todo material que está en contra de la iglesia. Okay. Y entonces dice, al final, siempre siento cómo se aleja el espíritu. Y entonces tengo que hacer lo opuesto, tengo que volverme a llenar de luz, dice. Entonces, imagínate, si ese es alguien que es una autoridad general y siente eso, ¿qué puedo sentir yo que a lo mejor mi madurez espiritual pues no es tanta, ¿no? Porque al final no es tanto lo que diga, sino el efecto que tiene en ti. Si tú no tienes la influencia del espíritu, no vas a poder reconocer tan fácil el error. Así es. Punto número 2. Guarda los mandamientos. El presidente Brigham Young enseñó, todo lo que tenemos que hacer es avanzar y ascender y guardar los mandamientos de nuestro Padre Dios y confundirá a nuestros enemigos. Si obedecemos las leyes santas, tomaremos sobre nosotros toda la armadura de Dios y seremos capaces de resistir las artimañas del diablo. Nuevamente, cuando escuchamos una doctrina que nos hace quedarnos inmóviles o dejar de hacer las cosas correctas, un foquito rojo, no es por ahí. Y hacer las cosas contrarias, como tú decías, de esta no acción, bueno, hay que guardar los mandamientos. Y va ligado al tercer punto, que es sigan a los profetas vivientes. Y una de las necesidades, de las razones tan cruciales que tenemos esas conferencias cada 6 meses y luego repasar todos los discursos
en nuestras clases ahora de quórum o de sociedad de socorro, es eso, es estar tener muy fresco qué es lo que nos han dicho últimamente las autoridades. A mí me gustó un ejercicio que hicimos en la misión y era, ustedes creen, estábamos en antes se llamaban clases, ya ahora se llaman consejos, creo. Y es una reunión de misioneros, ¿no? Y damos una enseñanza y me acuerdo que hice una pregunta. ¿Ustedes creen que hay un profeta? Sí. No. Y entonces le dije, ¿qué fue lo último que dijo? Y varios se quedaron como diciendo, ay caray, no me acuerdo, ¿no? Entonces, al estar nosotros, no con lo que dijo alguien hace 100 años o lo que dijo un profeta hace 60 años, es ¿qué es lo último que dijo el profeta? Y también decías ahorita que muchas veces estos cherems están dentro de la iglesia, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces escuchar después de que el profeta hace algún cambio administrativo o hace alguna modificación, decir, no, eso se aplica, pero en la iglesia de allá de Utah. Aquí en la estaca o aquí en el barrio no aplica. Entonces, se hace diferente las cosas. Aquí se hace, aquí la gente es así, Entonces, aún en eso, tenemos que aprender a seguir la voz y ver con el ojo de la fe. ¿Okay? Si no, caemos en ese problema de no estar siguiendo la voz de Dios. ¿Okay? Y el punto número 4 dice, no contienda ni debata sobre puntos de doctrina. Uf. Es muy... Menos en internet. Así. Menos en internet. No se peleen en redes, por favor. Es muy divertido para algunas personas el querer enseñar con sus propias palabras. Inclusive en la misión, por ahí se utilizaba un término, no sé si todavía sea popular, pero dice, planchamos a fulanitos. ¿Okay? Y con un orgullo, que no debe de haber orgullo, decían que los habían dejado sin palabras. Bueno, ¿a quién te pareces? ¿A Cherem o a Jacob? ¿Verdad? Entonces, si nosotros utilizamos tácticas de Satanás para la obra de Dios, pues no estamos favoreciendo la obra de Dios. Me encanta mucho que el presidente Gordon B. Hinckley, en su aparición con Larry King, por allá por los 90s o los principios de 2000, él, abriéndose al mundo, dijo, muéstrame lo bueno que tiene tu religión y vamos encontrando puntos en donde conectemos. Y de ahí podemos empezar a predicar. Pero nunca vamos a poder enseñar, o el Espíritu nunca va a enseñar cuando llegamos destruyendo creencias de los demás. Entonces creo que el evitar debatir puntos de doctrina nos puede salvar de encontrar a alguien más elocuente que nosotros, si es que nos creemos elocuentes. Y con lógica puede hacernos dudar de lo que nosotros sabemos, puesto que al debatir el Espíritu se va y nos quedamos sin la armadura de Dios para poder distinguir por medio del Espíritu las verdades eternas. Sí, porque al final, tomando en cuenta el punto anterior, el presidente Nelson nos invitó a ser pacificadores, no peleoneros, ¿no? Entonces, no funciona. La verdad es de que cuando nosotros leemos en la sección 50, habla de que tanto el que predica como el que lo recibe se edifica. Entonces, si no está la influencia del Espíritu, pues ahora sí que es un perder, ¿no? Y bueno, otro punto también importante es escudriñar las Escrituras. Y creo que aquí es donde a veces pudiéramos caer en lo que tú dijiste de la no acción. El propósito de escudriñar las Escrituras es para que apliquemos lo que estamos leyendo. Es decir, yo no tengo que convencer a nadie, yo puedo explicar lo que yo tengo testimonio. Y el testimonio es una confirmación espiritual de algún principio. Entonces, si yo tengo un testimonio, yo leo acerca de la oración, escudriño las Escrituras, aplico ese principio, yo tengo ese testimonio. Entonces, si tú me crees o no me crees, pues bueno, eso ya es tu decisión, ¿no? Pero yo tengo ese conocimiento, esa certeza, y para mí va a ser mucho más fácil seguir anclado en estas verdades, llegue quien llegue. Así es. Y bueno, el último de los 10 puntos que vamos a analizar, solamente analizamos 5 o 6 me parece,
Pero dice, recuerde que puede haber muchas preguntas para las que no tengamos respuesta y que algunas cosas tienen que aceptarse simplemente por fe. Y ahí podríamos decir, es que llegamos a un punto en el que como ya no saben qué decir, lo tienes que aceptar. Y pueden tildarnos de borregos, o de ciegos, o de conformistas. Pero hay un pasaje en las Escrituras que me gusta mucho y se me hizo mucha lógica al ver este discurso que dice, un ángel del Señor le preguntó a Adán, ¿por qué ofreces sacrificios? Y él respondió, no lo sé, salvo que el Señor me lo haya mandado. En Moisés 5:6 dice que puede haber ocasiones en las que seamos llamados a escalar el monte Moris y sacrificar a nuestros Isaacs sin una explicación completa y previa. La fe es el primer principio del Evangelio y es un principio de progreso. Tenemos todas las respuestas, Eduardo. Menos cuando tenemos hijos como el tuyo, ¿no? Como el Aarón. No. Entonces, para los que... Eduardo tiene un hijo muy chiquito. El hijo más pequeño, perdón. ¿Cuántos años tiene? 6. Y de repente hace preguntas así muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, pero me gusta mucho este ejemplo porque no vamos a tener las respuestas para todo. Por más que estudiemos, por más que investiguemos, va a ser imposible conocer cada cosa que ya pasó. Uh-huh. Y aunque pudiéramos llegar a tener ese conocimiento, no sabemos qué cosas van a pasar. Entonces, hay ocasiones en que el Señor nos pide que hagamos cosas y no vamos a tener idea de por qué nos están pasando esas cosas. Entonces, no cuestionemos. Y ¿sabes algo también? No necesitamos todas las respuestas. Se va a escuchar como algo que medio raro, pero no, porque no tenemos nosotros todo el contexto de qué va a pasar después de esta vida, por ejemplo. Sabemos los principios, lo básico, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan. Y si supiéramos la respuesta ahorita, ni le vamos a entender, porque no tenemos todo el conocimiento. No necesitamos todo el conocimiento para tener una fe inquebrantable. Y la fe, hay que recordar, no es un conocimiento a ciegas nomás. Está basado en conocer los atributos de Dios. Cuando tú conoces los atributos de Dios, tú sabes que no te van a dar gato por liebre. Pues es como, no se te ha pasado que hay muchas preguntas acerca del sellamiento. ¿Y qué pasa cuando esta persona y que luego que se casó? ¿Sabes? O sea, hay cosas que sí vienen explicadas, pero tú tienes que recordar esto. El principio más importante, y lo vimos durante este episodio, es el amor que nuestro Padre Celestial nos tiene. Es una constante que no cambia. Y todo lo que Él hace está basado en ese amor. Por lo tanto, no puede pasar algo, no nos puede pasar algo que sea con una mala intención de su parte, porque es perfecto. No puede pasar algo que al final se cayó el sistema celestial y todo lo que hice en esta vida fue en vano. Pues no funciona así. Así es. Pues con esto terminamos el capítulo número 7 y también el libro de Jacob. En el versículo 27 Jacob se despide y dice, ahora sí. Es que muchos se despiden. Y yo, Jacob, vi que pronto tendría que descender al sepulcro, por tanto dije a mi hijo Enos, toma estas planchas. Y a manera de resumen, Eduardo, se me hace muy interesante cómo todo el libro de Jacob es una mini historia también de esta fabulosa historia de los olivos que nos cuentan en el capítulo 5. Uh-huh. Llega Jacob con todo el huerto contaminado, por lo que vimos la clase pasada. Después se arrepienten y llega el anticristo. Y entonces Jacob, con testimonios, salva la viña nuevamente. Y esa es una pequeña historia dentro de una historia más grande. Uh-huh. Que es el reflejo de la misma historia. Entonces, en nuestra vida seguramente nos va a pasar lo mismo que estas historias. Tenemos que estar preparados. Y creo que es un libro muy enriquecedor, que vale la pena escudriñarlo para conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Así es. Y bueno, pasaremos el libro de Enos, que es ya una serie de libros de un capítulo, ¿no? Son libros pequeños, pero muy poderosos, sobre todo la experiencia que él tiene
cuando una de mis frases favoritas, cuando su alma tuvo hambre. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les invitamos a que puedan ponernos en los comentarios cuál es el aprendizaje que tuvieron, que puedan recomendarlo con alguno de sus amigos, darle like y suscribirse. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que puedan disfrutar de este análisis también de las Escrituras. Hasta la próxima.